Estimados, bienvenidos a la tercera parte de esta introducción a la filosofía, un viaje por 25 siglos, y voy a compartir la pantalla inmediatamente para pasar a la presentación que está aquí. De nuevo, introducción a la filosofía clásica y moderna. La parte clásica y moderna estamos viendo más o menos cómo se empiezan a graficar. En la parte clásica encontramos lo que hablamos de los presocráticos, de Roma, de Jesucristo y de la parucía y de esta institución que empieza a generar cierto orden y progreso en lo que es nuestra civilización versus una contraparte que empieza a surgir más o menos con Agustín de Hipona, con Tomás de Aquino, donde se empieza a plantear una segunda forma de llegar a la verdad o a Dios, que es la razón. El camino de la razón y el camino de la fe, vamos a acordarnos, son dos formas diferentes de llegar a la verdad, a la iluminación, o a Dios, pero la razón en los primeros 1000 años obviamente pasa a un segundo plano, porque es la iglesia la que empieza a cimentar y a construir su idea de un estado más grande. Voy a poner los minutos, perfecto. Em, entonces, un estado religioso que se empieza a- a expandir por toda Europa, y que obviamente en sus cimientos se va a divisar en sus cimientos esta problemática razón versus fe, pero esta problemática con propiedad va a recién salir después de 1000 años, por ahí por el Renacimiento, por la época de cuando empieza a surgir Erasmo de Rotterdam y las primeras tesis de Lutero, cuando en lo que se habla, como fue históricamente, que obviamente con cierta preparación, pero Lutero con los suyos habían preparado este día de la Reforma durante mucho tiempo, eh, y yo no estoy seguro si hay un elemento catalizador propiamente tal, algo que pasa ese día, pero él un día de misa, de día domingo, antes de la misa o después de la misa, él va a la iglesia y clava en las iglesias, en esa iglesia, y después se va a clavar en muchas otras iglesias a lo largo de toda Alemania, a lo largo de toda Europa, un papel con diferentes críticas y tesis que se planteaban como reformas a la iglesia. ¿Ya? Y esto se clavaba en todas las puertas y como tal se dio inicio a lo que fue esa esa modernidad, la que viene porque son preguntas las que se hace el ser humano a las que las clásicas respuestas de la institución eclesiástica ya no dan abasto y empieza a surgir toda una corriente modernizadora, tanto dentro como fuera de la iglesia, dentro de la iglesia con los protestantes y todas las otras formas de cristianismo que empiezan a surgir, porque hoy por hoy hay muchas formas de cristianismo diferentes, y que muchas surgen de este cisma, y por otra parte los científicos y la gente que lleva los pensamientos a la modernidad. Entonces vamos a esta tercera parte donde tenemos nuevamente las preguntas que nos van a ir marcando y tenemos un pequeño recapitulemos aquí. Este recapitulemos es muy importante porque tenemos a Charles Chaplin ahí con su película Tiempos Modernos. Los que no la han visto, véanla, es muy buena. Y es una película en blanco y negro, obviamente, una película muda, donde se problematiza ya lo que es, si bien no se problematiza la ilustración, lo que sí se problematiza es ya la industrialización que viene dada la ilustración. ¿Ya? Y cómo el ser humano queda atrapado entre estas grandes máquinas y pierde por lo pronto importancia frente a este sinfín
de máquinas y de procesos que parecieran todos ser mucho más grandes que el ser humano, ¿ya? Eh, entonces vamos a ver que de esta ilustración surge por lo pronto esta modernidad y una de las primeras preguntas sería ¿cómo? Bueno, esta imagen nos da una de las respuestas, es que la ilustración permite, por una parte, que ciertos procesos científicos, procesos médicos mejoren, por lo tanto, también de higiene, pero la esperanza de vida, en fin, la esperanza de vida se va hacia arriba, por lo tanto, nosotros tendremos a vivir más tiempo. Empiezan a surgir ciertas ciudades y el fin del feudalismo y el fin de los reyes, sobre todo hacia el siglo XVIII, el siglo XVII en algunos casos también, el fin de los reyes va a propagar lo que es una migración del campo a la ciudad. Por lo tanto, las ciudades van a empezar a crecer muchísimo, lo cual va a aumentar las necesidades de la gente, necesidades por ropa, que en esa época en su mayoría era de lino, y también necesidades de alimentos. Por lo tanto, las habituales y tradicionales tejedoras y tejedores de lino ahora se transformaban en máquinas que podrían producir masivamente tanto ropa como para cubrir las distintas necesidades. Pero a su vez las fábricas necesitaban ser alimentadas de mano de obra, y en la mano de obra es la que efectivamente vive en estas ciudades. Esto también trae obviamente un cambio en la calidad de vida de ciertas clases sociales, cuando ya empezamos a hablar de clases sociales, pero ya vamos a llegar a ello. Entonces, vamos a ver que toda esta reconfiguración de la vida humana también va a reconfigurar las preguntas que nos hacemos, la forma que nos relacionamos con estas preguntas, las formas que nos relacionamos con nuestro entorno. Eh, y el principal motor de cambio y el principal definidor de esta modernidad van a ser las máquinas y los procesos científicos. Entonces, vamos a hacer un breve paso por una pregunta que es la siguiente. ¿Qué es la ontología? Habíamos hablado al principio que vamos a hacer una filosofía un tanto teórica, estamos viendo que es un tanto teórica, ¿no es cierto? Pero también dijimos que iba a ser ontológica. Ontos y logia. Logia, estudio, ontos, ser. Estudio del ser, estudio de los entes o la filosofía del ente. Entonces, ¿la ontología qué es? Es una rama de la filosofía surgida en el siglo XVII y que brillantemente propone el estudio de lo que hay. Entonces, frente a la pregunta, ¿qué es lo que hay? La respuesta es todo. Entonces, la ontología se propone estudiar lo que existe, todo lo existente. Ustedes entenderán que como lo existente, todo lo podemos englobar. ¿Qué quiere decir eso? Que incluso la idea de Dios existe en el mundo, la idea de Jesucristo, incluso como Salvador, existe en el mundo. Entonces, como la ontología es el estudio de lo que hay, también yo puedo estudiar ontológicamente el cristianismo, o qué es lo que significa este cristianismo que existe aquí, en este mundo, y que puede significar diferentes cosas, ¿ya? Tanto significar como significante, o sea, puede otorgar significado también. ¿Ya? Entonces vamos a ver que esta ontología le gusta darse vueltas sobre sí misma y que es un tanto redundante. Si tú crees que es un tanto redundante, estás en lo correcto. Es un tanto redundante, pero a su vez nos permite ampliar el espectro de investigación de tal manera de incluir en algunas investigaciones algunos elementos
que podrían ser más metafísicos. Y aquí vamos a un segundo concepto que también es importante, es la metafísica. La metafísica, yo siempre me voy a quedar con la explicación que me dio uno de los profesores que yo tuve en la universidad, que me decía, la metafísica es incluso el nombre estuvo mal dado, ¿ya? Porque en la metafísica tradicionalmente, cuando le preguntábamos al amigo, oye, ¿qué es la metafísica? Dice, no, la metafísica es el estudio de las cosas que van más allá de la física, que van más allá de lo razonable, de lo explicable, de lo que es normalmente un fenómeno explicable científicamente. La metafísica, por ejemplo, podría ser el estudio de los astros, en tanto que signos. La metafísica se puede ocupar estudiar los dioses, o se puede ocupar estudiar diferentes cosas, pero este profesor me decía siempre eh, que la metafísica era una rama de estudios que, como habíamos visto durante la primera clase, ya Aristóteles logra eh, esbozarla, y cuando, cuando los estudiosos vuelven sobre los textos de Aristóteles y los buscan clasificar estos 31 tomos que ellos tienen de Aristóteles y les ponen nombres a los que no tienen nombre, por ejemplo, van a determinar que existía el libro de la física de Aristóteles, o sea, teníamos el libro de la biología, el libro de la física, y luego existía otro libro, un libro que estudiaba las cosas que iban más allá de la física. Pero este profe nos decía una y otra vez que se llamó solo el libro de la metafísica porque es el libro que espacialmente estuvo más allá del libro de la física. Eh, por lo tanto, era el de la metafísica, o sea, meta con pasado, el libro de la física está el libro de la metafísica. Entonces, eh, la ontología y la metafísica son dos ramas de la filosofía que son más o menos controversiales, pero que nos van a permitir abrir la puerta a lo que va a ser el coaching. ¿Ya? Tanto por la puerta de la ontología como por la puerta de la metafísica se va a meter el coaching de una u otra manera, ¿ya? En términos de ontología se va a meter porque cuando yo tengo a alguien al frente con quien hablo y a quien yo le hago coaching, yo tengo un ser al frente, un ser que es comprensible de manera holística, ¿ya? Tanto como estos fenómenos que los tratamos de ver de todo lo que influye en esto, de poder ir hacia atrás y hacia abajo, en lo profundo, históricamente, o sea, en mi historia, pero además en la profundidad de los argumentos hacia abajo. Entonces, muchas preguntas filosóficas tradicionales hoy en día pueden ser entendidas como ontológicas. Tenemos después la pregunta de qué es la metafísica, la cual ya hablamos un poquito, y tenemos algunas otras definiciones que empiezan a aparecer como interesantes. ¿Qué es la ontología del lenguaje? La ontología del lenguaje, vamos a hablar de ello en profundidad y vamos a volver bastantes veces sobre ello, porque la ontología del lenguaje es una parte fundamental del coaching. Em, no obstante, en esta primera parte nosotros estamos haciendo un repaso de algunas de las nociones más importantes de la filosofía y en relación con el coaching. Entonces, en relación al coaching, la ontología del lenguaje es importante, sí, en relación con la imagen global de la filosofía, quizás no tanto, o la filosofía en términos globales. Pero, ¿qué es entonces la ontología del lenguaje? En la ontología del lenguaje pescamos de nuevo la definición que tenemos de ontología, que es logía como estudio, y ontos ser, estudio del ser, estudio de lo que hay, estudio de lo existente. Y lo interesante es que la ontología del lenguaje se busca y busca estudiar al ser humano en tanto que ente lingüístico.
¿ya? ¿Qué es un ente lingüístico? Es aquel ente en que yo me declaro que soy, por ejemplo. Es aquel que yo estoy siendo a medida que voy declarando lo que declaro. En ello, por ejemplo, está mi tono de voz, por lo pronto está el contenido de mis palabras, ¿ya? Está la intención de lo dicho, si tú quieres, ¿ya? Y esta ontología del lenguaje, mm, si nosotros pescamos la filosofía clásica, esta ontología del lenguaje no existe. La filosofía clásica, o la filosofía hasta antes de la ontología del lenguaje, habla de ideas en tanto que son ciertas en sí mismas. Por lo, por lo pronto podemos tomar el ejemplo de, de Dios o de las reglas que surgen de la institución eclesiástica y las podemos contraponer con las ideas más modernas que tenemos del, del ser como un ser dinámico que a través del lenguaje va declarando su realidad. ¿Ya? Esta es una contraposición que en este momento va a resultar difícil hacerla porque no tenemos todos los elementos del juicio que deberíamos tener, pero con el paso del tiempo se nos va a aparecer como una dicotomía más grande, eh, el- la, el tradicional justificar versus el hacerse cargo en el lenguaje. Por ahora no es importante hincarle el diente a esto. Nosotros vamos a volver explicativamente sobre la ontología del lenguaje. Yo quiero que en este momento te quedes con el elemento dinámico que es el lenguaje y que nosotros, la capacidad que tenemos nosotros hoy de reconocer que es eso dinámico, que nos crea y que eso antes no existía. Eso es todo. ¿Ya? Que antes esta ontología del lenguaje no existía como algo posible, no era una posibilidad cierta para las personas, dada su desarrollo, dado su desarrollo cultural, que es el que vimos en las primeras dos partes, ¿ya? Pero vamos a volver sobre ello. Después tenemos giro lingüístico, que es algo que está relacionado con esto, porque recién yo les dije que nosotros en el lenguaje tenemos la posibilidad de darnos cuenta que nosotros somos seres creadores con el lenguaje, de que creamos nuestro ser en el lenguaje. Pero eso no surge de la nada, no es que un día haya nacido una persona y diga, oh, yo creo que me puedo crear con el lenguaje. No. Esto es un proceso histórico que se llama giro lingüístico, que ocurrió hace no, debe ser más o menos 100 años, y que genera un cambio en la filosofía radical y sobre el cual vamos a hablar, ¿ya? Pero recordemos que este giro lingüístico no es otra cosa que la denominación del proceso de esta ontología del lenguaje, que es la forma que tengo yo de crecer y hacerme cargo del lenguaje que ocupo y de declarar el lugar que quiero ocupar en el mundo, en la vida, en la historia, mediante el uso de este lenguaje, el uso consciente, declarativo de este lenguaje. Ese es el giro lingüístico en términos generales. Entonces, ¿existen algunos elementos que debemos abordar antes de comprender del todo el giro lingüístico de la ontología del lenguaje? Sí, por eso resulta un tanto difícil explicarlo en esta parte. Vamos ahora a ver una par de láminas que son que nos van a situar a puertas de la comprensión de este fenómeno, que a su vez nos va a dejar a puertas de la comprensión del coaching y por qué es tan importante, y por qué son tan importantes ustedes y que estén donde estén hoy. Entonces la respuesta es sí, por supuesto que sí. Em, entonces tenemos aquí de nuevo el contexto. El contexto no es otra cosa que las dos partes que hemos hecho antes, que ya hemos hecho. Esto es una revisión. Por lo pronto tenemos el marco humano, lo que hablamos de prehistoria e historia, la diferencia marcada por el lenguaje, ¿ya? Escrito también.
Si quieren pueden revisar las láminas de la primera parte aquí. El marco de civilización cultural también está en la primera parte, y aquí hablamos de nuestra civilización judeo-cristiana, judeo-occidental, cristiano-romana, y en estas partes hablamos por qué es cristiano, por qué es cristiana, por qué es romana, esta, esta civilización occidental. Hablamos del hito fundacional y su mitología, que es Jesús como elemento central, unificador de nuestra civilización. Hablamos del camino de la fe, y la recta razón como dos caminos diferentes para llegar a esa verdad única, y después nos metimos con Kant a la Ilustración. Pero Kant lo pasamos casi por encima, casi ni nombramos a Kant. Ahora vamos a entrar un poquito en profundidad en Kant, y vamos a ver si él nos puede situar un poquito mejor en esta ilustración. Entonces vamos a ver. Immanuel Kant nace en 1724 en Königsberg, Prusia, que no es Rusia, esto es Prusia. Es una parte antigua de Alemania que ya no existe. Primero y más importante representante del criticismo, que más tarde va a ser conocido como materialismo, dialéctica o teoría crítica. ¿Ya? Vamos a ver que este criticismo, como elemento nuclear, va a tender a cuestionarse las razones que se nos otorgan. Em, las razones que se nos otorgan, que se nos dan, pueden aparecer de diferentes partes, pueden venir tanto del cristianismo o de las diferentes instituciones medievales. No obstante, eh, es recién aquí en esta época cuando este criticismo eh, empieza a ponerse más de relevancia, eh, en términos de desarrollar metodológicamente, eh, un, un, una duda, instalar una duda, ¿ya? Una legítima duda, y a través de esta duda poder descubrir la verdad, ¿ya? Y esto no es otra cosa, nuevamente volvemos a esto, que en esta época las, ya no es tan importante la fe para llegar a la verdad, sino que pareciera ser la razón que empieza a ser importante para llegar a la verdad. Y Kant, Immanuel Kant, propone que la razón no absoluta puede servir al desarrollo y ofrecer conocimientos plenos y verdaderos. Entonces él nos va a empezar a hablar de la razón no absoluta, o como él le va a llamar, la razón instrumental. O sea, nosotros podemos usar la razón como un instrumento para ayudar a desarrollarnos, fortalecernos y ofrecernos conocimientos plenos y verdaderos. Esto es en absoluta crítica a la noción absoluta de razón, de fe o de verdad, ¿ya? Entonces nos va a presentar que como nosotros somos seres mediatos, somos seres que pasan por este mundo, nos ofrece esto como una herramienta de desarrollo, esta razón instrumental, y que no es una razón absoluta. ¿Ya? Diferenciarlo mucho es la razón absoluta, que nos tiende a poner en el mismo plano nuevamente con una idea más eh, unificada, eclesiástica, si tú quieres, ¿ya? Esta, esta idea más crítica nos va a llevar, por ejemplo, a instalar en los científicos modernos que finalmente dudar incluso de mis propios pensamientos, o dudar incluso de los propios resultados de mis investigaciones, es incluso mi deber, es incluso mi deber. Em, yo soy el primero que debe cuestionar mis, mis, mis investigaciones, ¿no es cierto? Y una razón instrumental obviamente nos va a ayudar en este propósito, versus una razón absoluta, que es una razón que está al servicio de esa verdad y que busca justificarse a toda costa, ¿ya? La razón instrumental puede cambiar.
Por lo tanto, nosotros tenemos aquí un libro que surge de esta gran teoría un poco densa que estamos viendo, pero esto nos va a llevar a una luz que se llama Nietzsche y que nos va a ofrecer un camino salida. Pero por lo pronto, Immanuel Kant nos va a poner en el centro del yo, ¿ya? El ser humano va a ser el centro y ya no es Dios el centro. Y no es el ser humano el que está al servicio de este Dios, sino que es el ser humano el que pone al servicio a esta razón instrumental a su servicio, ¿ya? Y este es uno de los grandes, grandes hitos de esta época y que impacta y se estudia hasta el día de hoy. El segundo importante de esta época lo vamos a llamar Karl Marx. Y Karl Marx nace también en Prusia y él es el conocido como el padre del socialismo científico y el materialismo dialéctico. Y más allá de todo lo que se diga de Marx, porque se dicen muchas cosas de Marx, Marx fue un gran filósofo y fue una persona muy inteligente. Fue la persona que escribió El Capital, y escribió una crítica del capitalismo, que no solo una crítica, es la explicación del capitalismo en uno de los libros más brillantes que se hayan escrito en términos del lenguaje económico. Logra fundamentar y explicar, como ya he dicho, el funcionamiento del capitalismo. Eh, y él es receptor del método dialéctico de Hegel. Hegel es otro ilustrado alemán, amigo de Kant, si tú quieres, y, y que son investigadores, filósofos, que recogen muchas de las ideas que son acuñadas por tanto Erasmo de Rotterdam o los mismos reformistas, que no son anti-eclesiásticos, sino que son proponen reformas, proponen nuevas formas de ver la iglesia o ver el cristianismo. Entonces también Karl Marx, igual que Kant, igual que Hegel, igual que los que hemos nombrado, propone una nueva forma de ver las relaciones humanas en el trabajo. Él es el crítico del liberalismo económico, de la doctrina económica principal de Occidente y del capitalismo temprano, que es este capitalismo de las fábricas de Charles Chaplin que vimos, en sociedades industrializadas. Él tiene unas famosas tesis sobre Feuerbach que se pueden recomendar leer, pero él también es conocido como un gran crítico. ¿Y por qué lo pongo a él también junto con Kant? Es porque son espíritus investigativos que antes no hubiera sido posible concebir fuera de un mundo ilustrado moderno. Es recién el mundo ilustrado moderno y sus precursores como Galileo Galilei o Da Vinci en su época, que logran darle alas a esta segunda parte o esta tercera o cuarta parte de filósofos, investigadores, generadores de conocimiento que nos permiten confrontarnos con nuevas ideas eh, y una de las características de estas nuevas ideas a las que nos permite confrontar y a las que nos permite ir es efectivamente el yo, el yo como términos humanos, eh, ya no el yo como una explicación como el Hijo de Dios o como el creyente en el Hijo de Dios o como algo que esté edificado y solidificado en torno a este mito original de Occidente, sino que ya como quien deja su nido y deja a sus padres y se empieza a transformar en sí mismo, empieza a sufrir toda esta adolescencia para después sufrir y convertirse en ese yo, ¿ya? Y para poder llegar a ese yo, siempre es importante pasar por todas estas crisis y hacerse estas preguntas, y estas preguntas son efectivamente estas críticas. Estas críticas son siempre orientadas hacia que, qué es lo que pasa, puedo estudiarlo, puedo generar conocimiento en torno a ello para tomar decisiones informadas y ya no tomar las decisiones o las respuestas prehechas.
siempre en el espíritu de esta ilustración de echar luz sobre la oscuridad, echar luz donde antes no había respuestas, poner respuestas, respuestas científicas con método. Entonces, esta crítica y este segundo representante de los críticos, porque hay muchos en estas épocas, es Karl Marx. Y él va a poner en términos de juicio, en telas de juicio, va a poner nuestra forma más sociopolítica de relacionarnos. Después vamos a pasar a alguien con quien vamos a dialogar muchas veces. Yo mi tesis de máster la hice sobre Nietzsche. Yo fui alumno de Vanessa Lem, que también es una de las grandes estudiosas de Nietzsche, y también fue alumna de otros filósofos que son todos ellos grandes estudiosos de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, él es tomado por muchos de los precursores y por muchos de los grandes representantes del coaching un, como una luz dentro de una luz que alumbra el camino a aquellos que hacen coaching también. Entre ellos tenemos Humberto Maturana, por ejemplo, en Chile. Y por lo tanto, nosotros vamos a volver una y otra vez sobre él, no así sobre Marx, no sobre Kant, sí sobre Nietzsche. Hay otras 3 o 4 clases que son solo sobre él, son solo sobre algunas de las ideas más revolucionarias que él tiene, y que nos van a permitir ponernos y nos van a permitir situarnos en el coach, así sin más. Nos van a permitir ponernos ahí, ver qué tan incómodo es, qué tan cómodo es, qué implica, qué no implica. Y bien, Nietzsche nace en Prusia también. Es considerado uno de los pensadores contemporáneos más importantes. Es el principal crítico de la filosofía occidental porque él escribió un libro o acuña esta idea de cómo se filosofa con el martillo, y se abre la modernidad del mundo. Esta idea de cómo se filosofa con el martillo, o filosofando con el martillo, significa que él básicamente, el martillo está llamado a destruir o a descomponer todas las ideas en cada una de sus partes. Entonces, cuando llega, por ejemplo, Kant o Marx o Hegel y en sus escritos dicen, mira, esto es así, Nietzsche pesca el martillo, ¡pum!, le pega y ve cómo se desmorona su filosofía y trata de pegarle tantas veces sea necesario para que se desmorone y se descomponga en cada una de sus partes y después recién analizar el texto. Y así él filosofó con el martillo, que eso se traduce en que básicamente no cree nada de lo que le dicen sus anteriores, él es el crítico por excelencia, y eso abre una serie de diálogos muy interesantes que él sostiene con el ser, con su ser, con el ser que somos nosotros, y todos así. Entonces, ¿qué es la modernidad en filosofía? Y sobre verdad y mentira o sentido extramoral resaltan como textos de él. No puedo dejar de recomendar la lectura de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, eh, que no es un texto fácil, pero existen muchas explicaciones en Internet e interpretaciones que creo que si uno lee un texto y después se ayuda eh, con textos o con interpretaciones del texto que me permitan ayudar y entenderlo, bienvenidísimo, háganlo. No es obligatoria la lectura, sí, pero sí es complementaria y es bastante buena. Después pasamos brevemente a hablar un poco. Este es un elemento de la modernidad que no quiero dejar pasar. Es un elemento gráfico, artístico, es una gran pintura que representa el destino manifiesto. El destino manifiesto no es otra cosa que la filosofía eh, americana en el sentido de estadounidense, de los Estados Unidos de América, de donde ellos creen en un destino manifiesto y que el destino manifiesto de ellos es esta gloria, esta ansias de gloria o esta, como se dice, este go west.
En este caso se representa el Go West, se representa como que ellos van al oeste, el oeste a ellos se les es prometido, el oeste para ellos es la tierra oscura hacia donde ellos van, y ellos traen la luz, ellos traen la modernidad. Vamos a ver que ella que representa la modernidad, la luz o el destino manifiesto que se le manifiesta a los colonos americanos en este caso para colonizar y traer la luz sobre la oscuridad de la tierra donde antes labraban los indios americanos, por ejemplo. Ese es una gran forma de graficar el espíritu de esta época, también de la época de la Ilustración y de la contracara que tiene la Ilustración, que la Ilustración y este traer la luz no es solo luz en términos de bondad, sino que también trae el telegrama o el teléfono en este caso y el ferrocarril, trae el coche, ¿ya? Trae la gente, trae la civilización, trae, por lo pronto, trae la basura, traen todo lo que es de ellos y se lo imponen a los demás. Entonces, este destino manifiesto y esta pintura clásica colgada en Estados Unidos que representa para ellos este caminar hacia el oeste y además para la gente de Estados Unidos en la historia, ellos conquistaron Estados Unidos caminando hacia el oeste, atravesando el océano hacia el oeste. Entonces fue todo un proceso donde a ellos se les manifiesta este destino prometido, ¿ya? Pero también tenemos, ella trae el código legal bajo el brazo y esto obviamente trae oscuridad para toda la gente que está presente antes ahí, sean los nativos o sean quienes sean, obviamente tiene cierto grado de invasividad, ¿ya? Bueno, ahí eso también, esta representación de la modernidad nos va a permitir enganchar con uno de los temas o uno de los filósofos que para nuestros objetivos de comprender el coaching en el mundo moderno, en el contexto que se nos plantea, es vital y es Ludwig Wittgenstein. Él es un filósofo austríaco, nace en Viena y él fue también matemática y lingüista y un lógico. ¿Ya? Él publica el Tratado Lógico Filosófico, que es un libro que él publica y que busca establecer la relación directa entre la lógica y el lenguaje. ¿Ya? Y aquí tenemos los positivistas, donde él habla de positivismo, y esto es lo que se llama el primer Wittgenstein. Todo esto no se lo tienen que aprender de memoria, esto es contexto, esto es para situarnos, ¿ya? Y este es un filósofo que escribe en 1889, ¿ya? Por lo tanto, o sea, nace en 1889, él escribe ya 20 años después de eso. Por lo tanto, es alguien que ya leyó a Nietzsche, que ya Marx, que Kant, que Hegel, todo lo que vimos, todo eso ya fue, ¿ok? Em, y él va a inaugurar algo que se va a llamar, y que delante ya lo nombramos, que es el giro lingüístico. Y sin ir más lejos, vamos a hincarle el diente inmediatamente al giro lingüístico para ver qué es exactamente lo que nos propone. Y es algo que nos propone, entre paréntesis, que va a cambiar la filosofía para siempre. Entonces, el giro lingüístico es un cambio metodológico, ¿ya? Es un cambio en la metodología que está propuesto por Bergman a partir de Wittgenstein y es para la filosofía. Hasta ese momento, la filosofía realizaba un trabajo conceptual, libre de las ataduras del lenguaje, ¿ya? O sea, yo podía hablar de algo, pero la forma, el cómo yo lo decía, qué palabras ocupaba, no era importante. Lo importante era de descubrir qué es lo que yo estaba describiendo con el lenguaje X que yo usaba. Pero lo importante era el qué es lo que yo estaba describiendo. ¿Ya? Por lo tanto, repito, hasta ese momento la filosofía realizaba un trabajo conceptual libre de las ataduras del lenguaje. Vale decir, el lenguaje estaba al servicio de la filosofía y de las ideas de los filósofos. El lenguaje es un medio para explicar esta idea. A partir de los estudios de Wittgenstein, se propone una filosofía del lenguaje que propugnaba que cualquier intención de inteligir filosóficamente en la realidad
debía pasar por un análisis de las diferentes formas y aspectos del lenguaje. O sea, por lo tanto, la forma en que yo describo esto no es aleatoria, sino que la forma en que yo lo describo me va a definir esto, ¿ya? O sea, por lo tanto, si tenemos los filósofos antes que ponían la idea por encima del lenguaje, Wittgenstein nos propone todo lo contrario, nos dice el lenguaje nos va a determinar la idea. El giro lingüístico, por lo tanto, propugnaba que la filosofía debía estar al servicio del lenguaje. Al servicio del lenguaje. Esto antes nunca había sido así, ¿ya? O sea, para el giro lingüístico, el lenguaje constituye la realidad. Y esto sí es importante. Para el giro lingüístico y para los coaches, el lenguaje constituye la realidad. Algunos de los filósofos del giro lingüístico son Wittgenstein, Rousseau, Foucault, Butler, Derrida, etc. Son todos ya personas que descubrieron la importancia y que las formas en las que yo describo y yo elijo para describir la idea no son aleatorias. Después vamos a pasar a una parte con la que vamos a empezar a cerrar este viaje por 25 siglos de filosofía, y que ya nos llevan a alguna, y que antes de entrar con Humberto Maturana es importante ver de nuevo o pedirles que traten de ver el tránsito en el que estuvimos metidos, cómo esta civilización va de estas ideas originarias de los presocráticos, donde todo es agua, todo es aire, naturaleza transitoria de las cosas, pasando por la cosmovisión de los múltiples dioses, pasando por este Dios único y Jesús como el ungido de Dios, al ascenso de la iglesia, pasando por el cuestionamiento de esas ideas y para pasar como a las ideas donde el lenguaje se pone de relevancia. Eh, Ninguna de las ideas que han ido quedando atrás han sido vencidas. No podemos hablar de vencidas, sino que han sido incorporadas probablemente. ¿Ya? Entonces, Humberto Maturana nace en 1928 en Santiago, en Chile, es un biólogo, un epistemólogo que desarrolla junto con Francisco Varela el concepto de la autopoiesis. Y el concepto de la autopoiesis es un concepto muy revolucionario porque implica autocreación, que es un neologismo, ¿ya? O sea, que hace referencia a un sistema capaz de reproducirse y mantenerse a sí mismo, ¿ya? O sea, la continua producción de sí mismos es la condición de existencia de todo ser vivo, ¿ya? Por lo tanto, él también habla de sistemas autopoiéticos, y que va a ser un concepto después tomado por Niklas Luhmann para estructurar toda su teoría de sistemas. O sea, toda la teoría sistémica la teoría de sistemas de Niklas Luhmann viene de la autopoiesis de Maturana, ¿ya? Y Luhmann, sin ninguna duda, es el sociólogo más influyente de las últimas décadas y es uno de los pocos humanistas que proponen como punto de partida sus estudios no al ser humano como individuo, sino las comunicaciones o las comunicaciones de este individuo. Con Luhmann comienza el estudio de los sistemas complejos humanos y en función de la idea inicial de Maturana, la de que los sistemas se reproducen y se ponen en parte y ponen aparte sí mismos en aquellas estructuras que construyen y que a su vez constituyen. Y esta idea de autopoiesis es como un punto de culminación en un tránsito de nuestra civilización. Este concepto de autopoiesis, si bien puede estar presente o no en otras civilizaciones, es en nuestra civilización y en vista de la idea de Dios, de múltiples dioses, de giro lingüístico, de crítica, en términos de todo este tránsito en el que estamos metidos, es que agarra y toma relevancia e importancia esta autopoiesis, donde nosotros sabemos que nos hacemos a nosotros mismos, día a día con el lenguaje que usamos. Nos vamos creando la realidad, vamos creando el mundo que habitamos con el lenguaje que usamos. En las próximas clases nosotros vamos a
aprender a relacionar estos conceptos de manera más libre todavía, y vamos a hundirle el diente a Friedrich Nietzsche y vamos a usar y vamos a tratar de usar ciertos elementos audiovisuales de apoyo. Por lo tanto, gracias por la atención que me han prestado en estos minutos y minutos de presentación y les deseo un buen transitar aún y cuiden el lenguaje porque el lenguaje crea realidad. Así que cualquier pregunta, ustedes siéntanse libres de preguntarme. Hay mucha lectura que yo podría recomendar por si alguien quiere profundizar. Por ahora, indicar nada más que es este todo el que es importante entender para entender que el coaching no surge de la nada, no es algo que ¡plup! Aparece el coaching, sino que está inserto en todo un tránsito, en toda una civilización. Hay muchas ideas que están detrás y que vamos a ir trabajando poco a poco. Así que les deseo muy buena jornada aún y cuiden el lenguaje.